Hoy es viernes, viernes de agosto, viernes de Feria de Flores, que está esta ciudad como siempre ya animada. Qué alegría, como siempre, poder estar con ustedes aquí en Nos Cogió la Noche, la primera mesa de opinión de Antioquia, porque en Antioquia tenemos de qué hablar. Don Duber está hoy de clases, pero tenemos un reemplazo bien interesante. Sí, señor. ¿Sí? Al doctor Andrés Úsuga. ¿Cómo me le va? Bien, Nacho, muchísimas gracias por la invitación. Feliz en Medellín, feliz en mi tierra, en este clima. Usted está sin micrófono, entonces ahorita me hace el saludo. Se nos olvidó. Véalo, ahí está, a la mano, pero tranquilo. Bueno, doctor, a usted le dieron datos interesantes hoy. José, Sí, claro. Cultura general. Sí, señor. ¿Por qué es importante el día de hoy? Y se la tiene el doctor José Luis Alarcón. El doctor... Deportivamente. Deportivamente. 5 de agosto. ¿Qué Hoy, la pasó? verdad, a mí 5 de agosto no me dice nada. Pero en de pronto, deportes. en fútbol no le dice nada. No, Pasó algo histórico. a mí no me dice nada. No, a mí no. Bueno, en Olimpiadas. ¿En los Juegos Olímpicos o qué? Sí. No me dice no, que diga el de... Bueno, eso es cultura general. Doctor, el doctor Alarcón va a proponer hoy como el Día Olímpico en Colombia. Bueno, la idea no es solamente mía. Sí, no, y Doctor de Úsuga Andrés influyó, Úsuga, claro sí, que señor. sí, me preguntó que si nos acordábamos que en 1992 en Barcelona Jimena Restrepo Jimena, wow. había ganado la primera medalla de plata en atletismo de Colombia. Pues bien, no solamente fue Jimena Restrepo, a quien se le manda un abrazo gigante por esa hazaña que hizo para el departamento y para el país, sino que un 5 de agosto también ganó la medalla de plata en triple salto en los Juegos Olímpicos de Londres la señora Katherine Ibargüen, su primera medalla olímpica. Y además de eso, un 5 de agosto, pero en el año 2021, aunque los Juegos Olímpicos citan 2020, ganó la medalla de plata el señor Anthony Zambrano también en atletismo. Los 5 referentes atléticos más importantes del país en los Olímpicos, y hacía la propuesta el doctor Úsuga, hombre, debería ser el día del deportista colombiano. No sé si el deportista, doctor, pero olímpico. sí del atleta. Del olímpico. El día olímpico. El día olímpico de Olímpico Colombia. o el día del atleta. Y miren, no se les olvide una cosa, y discúlpeme, y ahora sí lo saludo, Nacho, a usted, a toda la mesa de trabajo y a todos nuestros televidentes y a mi querida Medellín y Antioquia que tanta falta me hacían. Fíjese que Jimena Restrepo fue la primera mujer con medalla olímpica. Sí. Porque Belling lo fue por allá en los 70s, pero la primera mujer que obtuvo una medalla olímpica fue Jimena Restrepo, una niña de aquí, del colegio Marymount, que hoy vive en Chile, casada con otro olímpico chileno. Olímpico chileno, Muchos, sí. allá toda la vida. Y sí. ella es ahora como dirigente deportiva. Ha estado inclusive en alguna parte de la organización deportiva de Juegos Suramericanos y Centroamericanos, una cosa así. Entonces, una niña muy importante porque adicionalmente es antioqueña. Sí, muy bien. Día olímpico, 3 matan 2. Doña María Andrea, ¿usted por qué no comenta nada? ¿Usted no ¿Por se ha qué no ganado- aporta en el tema? Sí, usted Porque nunca se ha estaba ganado haciendo una... ese Estaba muy recuento, chiquita. Estaba escuchando el recuento No le histórico. tocó. Usted no se ha ganado ni... Usted que es atleta profesional no se ganó una competencia un 5 de No, agosto. Nacho, no, yo no me he ganado nada un 5 de Bueno, pero agosto. nos la vamos a ganar en esa maratón que vamos a hacer aquí en Medellín, ¿sí o no? A ver, Bueno, arranquemos con una información, la información del día que tenemos hasta este momento y bueno, arranquemos con Feria de Flores. con Feria de Flores, Nacho, vea, esta es bien importante porque después de 2 años, o 3, 2020, 2021, 2 años, en el que estuvimos con la Feria de Flores, pero a media marcha, a media máquina, hoy se abre la Feria de Flores en Medellín con 3 conciertos y esto es una noticia bastante importante para la ciudad, además por la derrama económica que representa, porque esta mañana pues se hizo el lanzamiento. Hay 3 conciertos importantes que las personas pueden asistir gratuitamente. Está ubicado un tablado en la calle Perdóneme, 70. ¿eso es hoy? Sí, Nacho, eso es hoy. Con Por eso razón hoy la Duber ciudad no vino. está... Con razón, Duber, ya están haciendo la fila, ya está pintado. Y por ahí, eso don la Duber. ciudad ahorita en ese momento está bien dinámica, incluso con el tema del transporte. Ahorita el doctor Úsuga nos hablaba incluso de eso. Entonces, ojo, 3 tablados en la calle 70, otro en el barrio Boyacá Las Brisas y otro en el corregimiento Santa Elena, gratuitos con artistas de alta categoría. Pero digamos que una de las novedades que trae la Feria de las Flores este año es que, primero, pues va a volver el desfile de silleteros 100% presencial, que ese es, digamos, el ADN que tiene nuestra Feria de las Flores. Pero lo otro es que los palcos ya no se los van a entregar a empresas privadas para que los vendieran con boletería, sino que en esta ocasión la Alcaldía de Medellín, el 10 de agosto, va a habilitar un link a través de su página web
con el propósito de que las personas se puedan registrar y adquieran una boleta gratuita para que se vaya para su palco. Obviamente, yo creo que ese día la página de la Alcaldía de Medellín va a estar un poco colapsada, pero esa es también la invitación que hacen desde la Secretaría de Cultura, porque estamos felices, estamos de feria. Perfecto, y vamos a Dube, porque Dube nos tiene, José, información sobre la Feria de las Flores. Sí, señor, tiene notas de Feria de Flores. Durante el lanzamiento de la Feria de las Flores, la Secretaría de Movilidad de Medellín anunció que los usuarios y visitantes del Cerro Nutivará tendrán restricciones durante estas fiestas. Entre el 5 y el 15 de agosto, los vehículos particulares solo podrán ingresar al parqueadero sector norte del cerro y se restringe su circulación hasta la cima, donde se encuentra el Pueblito Paisa y la plazoleta central. Recomendamos a todos los usuarios acceder a este sitio por medio del transporte público masivo y transporte público en general. Para ello pueden utilizar por el acceso de la calle 30A, la ruta 304 y 305 de la comercial hotelera, así como la estación Metroplus Nutibara. De acuerdo con los organizadores de la feria, las medidas serán flexibles en algunos casos especiales como pasajeros con movilidad reducida, adultos mayores y niños y personas que no puedan subir caminando y que a la solicitud se les permita continuar con los vehículos, solo descargarlos y después inmediatamente regresar a la parte de abajo del parqueadero. Para ingresar por la calle 33 pueden llegar con la ruta 192 Laureles, 301 Conatra y 316 de Santra. Dentro de la actividad de la Feria de las Flores en el Cerro Nutibara se realizará el Festival de Música Popular entre 5, 6 y 7 de agosto de 1 de la tarde a 7 de la noche. Durante estas fechas se permitirá que los proveedores suban a la cima del cerro hasta las 11 de la mañana. Lo más impactante de la Feria de las Flores es cómo ya vamos cayendo en otras cosas que seguramente nuestros hijos la van a tener clarísimo. Eso seguramente a futuro, eso será desocupado, porque ahora ya estamos hablando de Feria de Flores en el metaverso. ¿Ustedes han entrado al metaverso? En estos días me prestaron unas gafitas, déjame las puse, eso es una cosa de locos. Eso es otro mundo. Qué mundo, qué realidad tan impresionante. María Andrea. Nacho, esta sí que es una novedad. Pues Medellín, digamos que ha tratado de impulsarse como ese valle del software. Primero, importante entender qué es el metaverso. El metaverso es una experiencia digital y es crear una realidad virtual paralela a la real. Entonces, crearon una realidad virtual sobre la Feria de las Flores. ¿Qué va a pasar? Las personas, a partir del 10 de agosto, que es cuando va a estar activo el metaverso, las personas van a poder disfrutar, ojo, del mismísimo desfile de autos clásicos y antiguos, del desfile de silleteros, de conciertos en el metaverso. Podrán incluso hacer recorridos por la ciudad, comprar y vender casas, lotes en Medellín, realizar eventos, comercializar productos. Pero todo esto va a ser a través de una criptomoneda de acá de Medellín, que ha sido creada pues en nuestra ciudad. ¿Usted compraría un apartamento del metaverso? No, Nacho. Sí, eso es lo Ahorita más loco. no he podido con el real. No, es que perdóneme, es que no, pero póngale seriedad al asunto. Así uno tenga uno real, ¿por qué se va a comprar algo en la virtualidad? Es lo más loco que yo haya visto. Pues, Y pero nosotros no, Nacho. Pero sí empezamos los con- jóvenes sí. Pero mira, Nacho, que sí también empezamos con el tema de la criptomoneda. Yo no la veo, yo no la conozco. yo todavía ¿Cómo no la veo. Cómo se tasa, cómo sube, cómo baja, pero que sea también el director de comunicaciones de la Alcaldía de Medellín quien nos explique cómo es que va a funcionar esto del metaverso para la Feria de las Flores. Y no solo vamos a tener un metaverso donde la gente pueda interactuar, donde la gente va a conectarse, sino vamos a tener dos acciones grandes en el metaverso. La primera, vamos a tener el desfile de silleteros también en el metaverso. La gente va a poder conectarse, ver las silletas y ver los silleteros desfilando en ese metaverso. Y la segunda, vamos a tener un concierto inaugural también en el metaverso, donde la gente va a poder conectarse y va a poder estar en el concierto. Somos los primeros en Colombia en hacerlo y esperamos que ser un referente y seguir apostando a la Medellín Valle del Software. Bueno, señores, ahí tienen, metaverso. Don Juan José Aus hablándonos de esto. Muy bien. Nacho, van a comprar en el futuro. Mire, ya hay un avance de esto. Ready Player One fue una película que hizo Steven Spielberg en donde se suponía que la gente ingresaba con sus gafas y lo liaba en el metaverso. Lo que pasa es que es igual a los juegos de las aplicaciones. Si usted quiere tener más, tiene que pagar por eso. Y la gente paga, Nacho.
Sí, yo le La creo. gente paga. Yo le creo. ¿Qué va a pelear ahí? Sí. Es así. No es que yo no estoy peleando, lo estoy informando. Bueno. Cultura general. Cultura general. Sí. Cultura general. Aquí él nos cogió la O sea que noche. si van a comprar los apartamentos con las Muy criptomonedas. bien. Bueno, entonces tenemos metaverso, mucha fiesta, mucho concierto, desfiles silleteros. Volver a sentir la ciudad viva después de todo ese tiempo de pandemia tan críticos. Bueno, como María Andrea hoy es la de la información aquí, bueno, ya parece ser que otra persona de la alcaldía de Medellín, específicamente María Camila Villamizar, pues aparentemente ya tiene un puesto en un ministerio en Bogotá y ya lo han publicado varios medios. Pues Nacho, recordemos quién es María Camila Villamizar. Ella ingresó a la alcaldía de Medellín siendo la secretaria privada del alcalde. Posteriormente, cuando empezó todo el tema de las campañas políticas, pasó a ser la secretaria de gobierno en reemplazo de Esteban Restrepo. Pero digamos que se catapultó a la palestra pública y adquirió más fuerza, incluso más reconocimiento y el calificativo de lealtad por parte del alcalde cuando Daniel Quintero, alcalde de Medellín, fue suspendido por presunta participación en política y ella fue la que lideró los consejos de gobierno, fue muy férrea ante la posición de Juan Camilo Restrepo, alcalde encargado en su momento, sobre la defensa del plan de desarrollo de la ciudad. Entonces se ha empezado a mover con fuerza de que ella aterrizaría en el Ministerio de las TIC, un ministerio que en el gobierno, que ya está terminando, pues también fue bastante caótico. Recordemos esos 70.000 millones de pesos sobre el contrato de centros poblados que hoy día pues todavía están sin recuperarse. María Andrea, pero te cuento una cosa, es que ella ya estuvo en ese ministerio. Sí, Ella fue secretaria con general. Quintero. Con Quintero. Claro, con Quintero. Y fue Era propuesta antes, por Iván Daniel Duque, Quintero cuando fue lo de Carla Boiner. viceministro Él era Sí. ministro y de ella esa era la cartera. secretaria general Sí. de ese ministerio. Y parece, todavía no se ha dicho pues por parte del presidente electo Gustavo Petro, y es que podría ser, se menciona dentro del círculo cercano de Daniel Quintero, pues la misma cuota de Daniel Quintero porque se la jugó completa dentro de las elecciones presidenciales. Todavía no se ha mencionado, pero sí está bastante fuerte. Y sería cuota de él y de Cristo. Sí, ella Partido es Liberal. Ella es norte santanderiana. Sí. Sí. Esto fue lo que dijo Daniel Quintero hoy mientras estuvo en Cúcuta. No he hablado con la doctora Villamizar, pero les puedo decir sobre ella que es una magnífica funcionaria leal. Se enfrentó al uribismo cuando trataron de poner a Juan Camilo Restrepo como alcalde en Medellín. Se paró de frente, armó un equipo de defensa del plan de desarrollo por el que votaron los ciudadanos. Tiene experiencia en el sector, pero su compromiso en este momento es con el plan de desarrollo de Medellín. Muy bien, entonces ahí van teniendo ustedes el panorama político. Coordinadora cree en los empresarios. Con el patrocinio de Coordinadora, que apoya los grandes negocios en Colombia, presenta Negocios Net. Bueno, don José, hábleme de noticias económicas. Dólar terminó como tranquilo a la baja esta semana. Sí, Nacho, el dólar terminó a la baja, terminó tranquilo. Es importante ver cómo termina semana porque es obviamente la tasa de cambio con la que va a recibir Gustavo Petro, su gobierno, y otra cosa veremos en 4 años, o bueno, esperemos a ver qué es lo que va a entregar en 4 años Gustavo Petro. Mire, abrió a 4.325, tuvo un máximo de 4.360, un mínimo de 4.315 y se promedió a 4.337. Estuvo relativamente estable después de la volatilidad que había tenido. Recuerde, recién electo se disparó hacia arriba 20 y tantos días. En la última semana venía bajando y después de bajar durante 5 días subió levemente y termina a 4.337. Esa va a ser la tasa de cambio que recibe el señor Gustavo Petro. El próximo lunes. ¿Y la bolsa? ¿Cómo la recibe? Y la Bolsa de Valores de Colombia, Nacho, la recibe con 13 acciones a la baja, 15 al alza. Después de también la volatilidad que se ha habido en la Bolsa de Valores de Colombia, donde hay acciones que han caído bastante, digamos que el día previo está relativamente bien. Le cuento que las que más suben son Nutresa y GEP, y las que más bajan son Cementos Argos, preferencial Cementos Argos, preferencial Grupo Argos y CHL. Esas son las que más caen entre el 8 y 9%. Pero en general la Bolsa de Colombia hoy, Nacho,
tuvo un comportamiento relativamente estable porque casi la misma cantidad que sube baja, contrario a lo que se había también presentado en días anteriores. Es más, en días a eso no le ponían tanto cuidado como al tema de la tasa de cambio, pero tuvimos días donde había muchas acciones a la baja y pocas al alza. Hoy está relativamente estable. Y le tengo que ligar este tema y la inflación. Y la inflación, Nacho, que hoy entregó datos el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, quien está próximo a salir, inflación de la que también tenemos la gráfica, Nacho, que está disparada, llegó a los 2 dígitos, 10.21. Ayer estuvo aquí. Sí, en la plaza mayorista. En el año corrido llega al 7.96, durante el mes de julio es del 0.81%, Nacho. Se venía hablando desde el mes anterior que ya íbamos a tener una inflación de 2 dígitos y nos ha llegado, Nacho. Esperaremos después del cambio en el mando presidencial qué pasa con el tema de la inflación. Muy bien. Doña María Andrea, sigamos con las noticias aquí duras. ¿Y qué le pasó a Susana Boreal? Ay, Nacho, pues tal vez el representante no es tan fácil, pero vea. Susana Boreal, realmente su nombre es Susana Gómez. Recordemos, ella es antioqueña, de Medellín, se hizo bastante conocida en el fulgor de las marchas con sociales. Alex Flores también. Porque es directora de música y pues ella hizo lo que se llamó el himno deconstruido. En fin, pasaron todas las escenas de las marchas sociales y entró a ser parte del pacto histórico y ocupó el segundo renglón dentro de la lista cremallera para Cámara de Representantes. Empezó entonces en la Comisión Sexta de la Cámara y resulta que esta se ha catalogado como una segunda salida en falso o también la inexperiencia que puedan tener. Ya nos habían explicado que más o menos el 70% de la Cámara es nuevo. ¿Qué pasó? Ella ayer durante una intervención pues bastante vaga y dudosa, lo que dijo o lo que intentó decir es que quería adherirse a una proposición del representante de la Cámara, Daniel Carvalho, también antioqueño. En esta proposición lo que se pretendía era hacer una citación al gobernador de Antioquia. Pero escuchemos la forma tan gaseosa como la representante de la Cámara, Susana Boreal, intervino ayer en esta Comisión Sexta. Solo porque quisiera también adherir y firmar una de las proposiciones del representante Daniel Carvalho. Por favor, solo no sé cómo es el procedimiento. No, qué pena, no sé cómo es el procedimiento para firmar una de las proposiciones de Daniel Carvalho. La donde se cita al gobernador, al alcalde, lo que tiene que ver con el metro de Medellín. Nacho, la situación generó bastante descontento. Esto es un video que empezó a circular a través de redes sociales porque quien estaba presidiendo esta Comisión Sexta hacía caras de no entiendo qué es lo que me está diciendo la representante de la Cámara y qué es lo que quiere. Lo dijo muy claro. Venga, señor, enséñeme que yo quiero adherirme pero, a esta pregunta. entonces, Nacho, claro, no. Para decir, enséñeme, es decir, hombre. Recordemos algo. Ella y otros del Pacto Histórico también eran bastante críticos con los ¿Ya le congresistas. enseñaron cuántos departamentos hay en el país? Ella fue la que dijo que en el país teníamos 36 departamentos. Ave María. Pero recordemos que el Pacto Histórico en su momento también fue bastante crítico con otros representantes a la Cámara que eran del Centro Democrático. Y acá también hay que decir que tener esa curul es una dignidad que le están dando a los colombianos y como tal, como una dignidad, pues hay que responder a cierta altura. Además, recordemos que cada representante o senador tienen un equipo, una UTL bastante robusta, la cual pues uno tiene que ser muy juicioso y llegar certero, demostrar por qué está ahí. Claro, María, ¿cuándo fue elegida? Recordemos que ella se posicionó el 20 de julio. No, fue elegida el 13 de marzo. Salió bueno, sí. Hacer el ridículo con cuántos departamentos había en el país. Algo más. 4 meses y no se preparó para sentarse allá. Algo más. Naudito. Todos los congresistas, incluso los que están repitiendo, hacen un curso que lo hace la Escuela Superior de Administración Pública, precisamente para desarrollarse bien durante su mandato o durante claro, porque su hay muchas cargo. situaciones que se entiende que no se conocen. Esa es la pregunta. O no puso cuidado. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo la la representante de la Cámara, Susana Gómez, conocida como Susana Boreal? Que a ella no le da pena decir no sé, y es que no nos tiene que dar pena decir no sé, obviamente no. Pero digamos, está ocupando un cargo donde se le está pero pagando a mí un como salario a los colombiano colombianos que bastante paga ese robusto. sueldo, sí me da pena que alguien no entienda ni sepa cuántos departamentos hay en el país. A mí sí me da pena, no lo sé. Ahí hay un tema bien... Y hay 4 meses de preparación. Hay un tema bien complejo, pero ¿por qué? Yo siento que 2 temas, así muy rápidos. Uno, eso es empezar a elegir influencers, youtubers,
Instagram. Veintitantos que llegaron bastantes de ese mismo corte. Sí, sí. Ella yo creo que es la primera que da el papayazo, por J.P. decirlo así. Hernández, que es el exacto, que es el youtuber más senador. votado, que es el senador más votado. Entonces, eso lo primero. Y lo segundo, miremos si en la UTL o Unidad de Trabajo Legislativo, a quién llevó. Le explico muy rápido, Nacho. Los congresistas tienen 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes que ellos pueden más o menos dividir como quieran. De ahí pagan su secretaria, de ahí pagan su conductor, pero el resto, con unas reglas específicas, les dicen, usted puede nombrar un señor que sea magíster, un señor que tenga doctorado, alguien que tenga especialización o alguien que tenga Lo que pasa es que simplemente una genera profesión para desconfianza, asesorarlas. genera- Entonces no sabemos quién hace parte de la UTL, de la vulnerable. Porque le voy a decir una representante. cosa, es absolutamente sabido por muchas personas que esas UTLs o eso que usted habla, Son pagos de favores políticos. no, ni siquiera eso. Entonces José está de senador o de representante, contrato a este, pero en última no los tengo contratados, la plática viene para el mismo bolsillo mío. También Entonces, ha pasado. fuera, En algunos en casos. muchos Pues casos. acaba Entonces de viene pasar con de César ganarme Pachón. 32 millones de Oh, pesos, no. puedo ganarme 50 millones de pesos, y el otro está maquilladito con una asesoría en comunicaciones, Y acaba de politólogo. pasar inclusive con el hoy senador César Pachón, también del Pacto Histórico. El señor de la Ruanita, no sé si se dieron cuenta. Sí. ¿Y ustedes creen que ella no tiene UTL? No, ella sí tiene UTL, bueno. pero no la está utilizando. Que pero no. no sabemos en qué la Pues, está utilizando. No se está sabemos a preparando. quién hizo nombrar el Ah, autor. eso, Por eso. Muy bien, Antes, bueno, bueno. señores. No me ponga tanto date que el tiempo nos apremia. No, sin nada, usted lo que pasa es que el alborota. cambio lo necesitábamos, Mejor dicho, pero hábleme de la no fue en primera, quinta. sino en reversa. La quinta, ¿quién explotó? Bueno, así como soy un poquito alterado, pero me disculpa Nacho, No, la quinta y tiene razón sí, para claro. ponerse bravo, Sí, tiene no, toda la claro, razón. Sí, No, yo total. estoy de acuerdo con usted, Pero bueno, también se puso bravo Nairo Quintana. ¿Sabe qué, Nacho? Se puso bravo Nairo Quintana. Hace 24 horas hubo una interlocución a través de sus redes sociales y expresó lo siguiente. Él entiende que la prensa le está dando muy duro hoy por hoy porque ya no es tan explosivo como hace 7 o 6 años. Es más que entendible. Los años pasan factura. Hoy los ciclistas jóvenes son los que mandan la parada. Pero está algo incómodo con lo que se dice constantemente. Y yo lo he dicho en la mesa acá. Primero por la explosividad de Nairo Quintana. Yo creo que Nairo Quintana es el ciclista hoy el más importante de Latinoamérica. A él no hay que criticarle absolutamente nada porque lo que tenía que hacer ya lo hizo. ¿Cuántos años tiene? De aquí en adelante Nairo ya 22 tiene... creo. 32. Creo que son 32. Nairo ya tiene Vuelta a España, ya tiene Giro de Italia y lo más importante de todo es que dejó una huella importantísima en el ciclismo latinoamericano. Lo que gane Nairo aquí en adelante es plusvalía. Pero hay otra cosa en la que también se enojó y lo expresó y fue que le están criticando mucho el equipo. Le están criticando mucho a la Arkea por algo que aquí en la mesa yo he dicho. No tiene equipo para una competencia importante como el Tour de Francia. Y eso lo sacó de casillas, lo enojó, lo enervó y justificó que el equipo es el que le ha dado la oportunidad de hacer el último recorrido que ha tenido. Y él es el que capo. ha sido- y él es el capo de escuadra. Dígame, usted que sabe tanto de todo, ¿quién era Ike Casillas? ¿Había un apellido Casillas? Arquero arquero del de Real España, Madrid. Arquero De la del Real Madrid. No sé quién es. Iker. Ah, Iker, con él. Ah, bueno, ustedes saben que yo no veo fútbol, pero mejor no, Casillas con Casillas. Entonces, ¿Nacional qué? Nacional Nacho ganó ya contra el Deportivo Pasto, respira un poquito, viajó en horas de la tarde a Barranca Bermeja, hay parte médico del equipo verdolaga, se recuperó médicamente Tomás Ángel y Juan David Cabal. Ojo, médicamente no es deportivamente. En la lista de concentrados no aparece el señor Juan David Cabal, así que la pareja de centrales para enfrentar a Alianza Petrolera va a seguir siendo Cristian Castro y Emanuel Olivera, pero siguen siendo baja Sebastián Gómez, su cálculo de regreso es para la fecha 8 y 10, y Gerson Puskas Candelo. ¿Saben por qué le dicen Puskas, Nacho? No. Porque Porque marcó ese golazo y está nominado al premio Puskas. O bueno, lo va a tener en cuenta la FIFA, ese gol de mitad de cancha. No sabía que En había la el final. premio Puskas. Yo ¿Y me quién quedé es en el Puskas? premio Inda Primero Catalina y en explíqueme los quién es Óscares. Puskas- Yo estaba hasta ahí. Puskas fue el húngaro que fue como esa primera referencia de ser el mejor jugador del planeta. ¿Sí? Después de él, ya el fútbol no empezó a ser solamente colectivo, sino individual. Uy, las figuras, y Fred Puskas fue una de las grandes leyendas del fútbol, la primera gran leyenda que tuvo el fútbol como tal. Y el dato, Nacho, es que, bueno, Atlético Nacional, sumando a 3 en condición de visitante ante la Alianza Petrolera, se mete al grupo de los 8 y pasa la crisis. Bueno, volvamos a María Andrea. ¿Qué va a pasar en la Asamblea? ¿Por qué sesiones extras? Nacho, pues hoy se instalaron las sesiones extras, el gobernador las instaló porque pues también, así como en la alcaldía de Medellín, el gobernador va a pedir unas vigencias futuras, especialmente para obras de infraestructura en las vías que sabemos que están muy deterioradas, la mayoría en el departamento, especialmente por el tema del invierno. Y lo otro que también está pidiendo es para dar un apoyo al tema de las vías, pero también aprovechó el gobernador de Antioquia, posteriormente en rueda de prensa,
para reiterarle los pedidos ya al presidente entrante Gustavo Petro, que se posesiona este domingo 7, donde indicaba la importancia de poder invertir ya no solamente en el Tren del Río, segunda pista del aeropuerto y circuitos viales, sino también hacerle mucha fuerza al tema de la infraestructura educativa en el departamento. Frente a los pedidos que le hace el gobernador Aníbal Gaviria al presidente electo Gustavo Petro, están los siguientes. El apoyo a los diálogos regionales que ha propuesto el presidente, y en eso le vamos a dar todo el apoyo, para que se constituyan también en una oportunidad de diálogo para alimentar el plan de desarrollo nacional. Allí le hemos propuesto y le hemos dicho a él y a su equipo que tenemos un acumulado a través de Antioquia 2040 que ponemos en consideración del gobierno nacional. Pues bueno, ahí tienen todo lo que está ocurriendo por hoy, pero ahora todo el mundo está ya a modo Feria de Flores. Don José, vamos con nuestra cultura general, ¿le parece? Sí, señor, hágale. Muy bien. Vamos que por aquí la tengo. Duber ayer nos dio una noticia de menores de edad toque de queda. Sí, señor. Sí, bien interesante. Y ahí me quedé preguntando. ¿Cuál es la edad de la mayoría de edad? 18 años. 18 años. En Colombia. En Colombia. ¿Ustedes cuál creen que es la mayoría de edad en algunos otros países? 21. Ay, por encima de Pero no, la 16. mayoría de edad es 16 en Estados Unidos, 18 para cédula y 21 para empezar a tomar, ¿no? Resulta que Irán, Indonesia, Birmania y Yemen son 4 países donde la mayoría de edad es a los 15 años. Inclusive. Curioso, uno pensaría que en esos países quizás eran más arriba. Uno pensaría que los 16 años son muchos países y me impacta mucho. Son Camboya, Cuba, Kirguistán, Palestina, Pakistán, San Vicente y las Granadinas, Reino Unido, Escocia y Vietnam, 16 años. Sí. Hay otros inclusive muy simpáticos, 17 años, mayoría de edad. Corea del Norte, Tayikistán y Timor Oriental. Ni hablar de los 18 años, pero el único país que ustedes lo metieron, son la mayoría, son el 99%, 99.9%. Pero Estados Unidos es el único país del mundo donde se manejan las dos mayorías de estados de acuerdo. En Estados Unidos la mayoría son Estados Unidos 41, todos los estados y territorios, excepto los que están... Bueno, Estados Unidos maneja las dos, 18 y 21, de acuerdo al estado. Y ahí me voy a la última. Hay de países con 19 años, sí. Hay países con 20 años, Taiwán y Tailandia. Y en los 21 años, Bahrein, Camerún, Costa de Marfil, Bahrein, sí, perdón. Sí, Egipto, es que no tengo la gafa. Costa de Marfil, Egipto, Suazilandia. Suazilandia. ¿Dónde queda eso en África? Es un país africano, por si no lo sabían. No sabía. Suazilandia, sí, señor. Gabón, Granada, Honduras, Kuwait, Lesoto, Madagascar, Níger, Samoa, Singapur, Emiratos Árabes, sí. Estados Unidos. En Estados Unidos son Mississippi y Puerto Rico y Zambia. Interesante, les quería traer eso. Pero ¿y algún país, y cuál es el país que tiene la mayoría de edad más arriba? No, ya, arrancan en los 15 y terminan en los 21, pero no sabía yo que pasaban por todos los años. O sea, los 15, los 16, los 17, acá los 18, los 19, los 20 y los 21. Aquí hubo proyectos de ley el año pasado, inclusive, para bajarla. Para bajar. Buscando precisamente que los jóvenes, en medio de la explosión social del año pasado, pudieran votar y acceder a las elecciones. La están intentando bajar a los 16. Y me voy antes de hacer la pausa y que entremos en el tema. Sigo con, ¿cómo es que llama mi nueva sección? Cultura general. Cultura general. Y me fui más allá. Es que no solamente esto se puede quedar en estos países, pero ¿por qué desde la ciencia se dice que uno es mayor de edad entre los 20 y los 21, de los 18 a los 21? Yo digo que eso es una mezcla entre lo psicológico, o sea, estudios psicológicos, y lo social. Esto es... Si usted se me adornó y yo le voy a dar la explicación de una vez, que es la que dicen los médicos. Sí. Nuestro invitado, pues lo físico y estamos de acuerdo. Dicen los médicos que usted entre los 18 y los 21 años madura el cerebro.
el cerebro, Hemisferio. el izquierdo, se Hemisferio. empieza a activar. ¿Y ese que activa? La racionalidad. Usted antes de esa edad es más irracional. Me tiro por este barranco, emocional. hago esto, hago más emocional, ¿sí o no? Pero yo me quedo con una dicen cosa. los médicos que a partir de esa fecha, digamos, el organismo se empieza a activar eso y por eso se determina que ya es una edad en la que usted ya es más racional. Eso es desde los médicos. Desde lo médico, porque yo he visto sinceramente unos de 40 para arriba que parecen de 15. No, pero eso otra es cosa. Sí, pues no se les ha activado, hay que decirles que Porque en como algunas- que nos Alejandra, acodan ¿usted un qué poquito. opina? Yo buscándole cultura general científica y no, pues claro. No, pero es que... Y hay por unos, el tema de la y le voy a ciencia. decir, y hay unos de que el 15. científico más grande del mundo nos enseñó a que todo es relativo, ¿no? Sí, no. No, pero le cuento, Nacho, Pero hay unos de 15 que van, no, le viejitos. cuento claro, por qué- también. Le cuento por qué la situación que yo ya lo había visto en algún momento y se va a venir con uno de los temas con los que viene el nuevo gobierno. El servicio militar obligatorio hasta el año 98, 99 más Era o menos. obligatorio. No solo eso, a uno lo podían reclutar como menor de edad. Yo presté servicio militar, claro, yo entré de 15 años al servicio militar. Y eso fue avanzando y con estos estudios médicos, psicológicos y sociales dijeron, no, usted para poder coger un arma y defender una república, mínimo 18 años. Sí. Y desde el 99, 20 y pucho de años, porque acuérdense que ahorita viene el nuevo gobierno queriendo quitar el servicio militar obligatorio. Muy bien. Nacho. Algunos países en 15 años que hubo. Vea que por acá mirando y leyendo, por ejemplo en la India, obviamente el tema de la mayoría de edad se asocia mucho al tema también de poder ingerir alcohol. En la India se puede ingerir alcohol después de los 25 años. Obviamente no es la mayoría de edad, pero para ingerir alcohol tiene que ser después de los 25 años. Pero es que mire los temas grandes. Mi abuela a los 12 años estaba casada y tenía creo que ya sus 2 primeros hijos. Y a los 16 tenía como, no me acuerdo cuántos hijos. Eso era los momentos. Y mi abuelo trabajaba desde que tenía 10. Salían antes de la casa. Y lo que usted dice, todo es relativo. En este momento la psicología dice, antes decía que la adolescencia empezaba a 12, 13 y se iba hasta los 18, 20. Ya la adolescencia es más temprana. Uno puede encontrar adolescentes inclusive de 9 y 10 años. Y los jóvenes y todo son va más cambiando. largos. ¿Por qué? Por la capacidad que tenemos de recibir información, de educarnos y de aprender muchas Y no cosas. sé si saben el tema también, que es las mujeres, sobre el tema de la menstruación. Los estudios grandes mundiales están llegando antes la menstruación a las niñas, Sí. que antes era 13, 14 años, 12, y hoy están llegando 9 y 10 años. Bueno, Pero creo que es por señores, alimentación. Aquí les dejamos esos datos curiosos en cultura general de muy masculino. Aquí trato yo de contarles cositas y vos hasta se puso inquieto bien interesante. Entonces, ¿para qué me sirve yo de apagar el pase? Pues no me puedo tocar un traguito. ¿Y aquí para qué sirve ser mayor de edad? Pues para acá el base, porque de ahí para atrás se los Porque toman el todos. No sabe para no qué para es, nada. Nacho. Cuando usted es ciudadano pleno, usted puede firmar contratos laborales, puede vender y comprar. Antes no. Ya es A personal menos que usted esté natural. emancipado, se llama. Pero eso pasa aquí en Colombia, doctor. Sí, claro. Si usted solamente puede obligarse, generar obligaciones y obligarse cuando tiene 18 años. Antes no. Y usted lo pone aquí. Emancipación antes de la mayoría de edad. En algunos países la mayoría de edad se puede adquirir antes de la edad establecida legalmente. Esto se puede ser por contraer matrimonio, ¿sí? Y por el consentimiento de los padres o por decisión judicial. juez. A veces difiere la edad en el caso de los hombres o de las mujeres, situaciones en que se ha declarado incapaz o edades Pues le cuento el especiales. dato. Hoy con 30 y, no sé, 7, 8 años, Britney Spears acaba apenas de recibir su emancipación porque ella había sido declarada más o menos hace 15 años interdicta y ella no era capaz de manejar sus bienes y eso fue un movimiento Pues grandísimo. en el los juez Estados dijo que no Unidos. era capaz. El juez dijo. El papá El le juez dijo al dijo, el papá le dijo al juez, dígale que no es capaz. Está chévere lo de los años, ¿no? Sí. Muy bien, vamos Cultura a hacer general. una pausa y vamos a entrar en el tema porque ya quedó como presentador oficial. Ya está opinando, todo eso me encanta. Entonces, vamos con el tema después de esta pausa. Bueno, José Fernando, cuéntenos a todos los que estamos aquí por qué está invitado el doctor Andrés Úsuga a la primera mesa de opinión de Antioquia. Vean, Nacho, invitamos al doctor Úsuga porque, pues nada menos, el próximo domingo tenemos cambio de gobierno en nuestro país.
va a llegar el primer presidente de izquierda, aunque ya él en un programa anterior nos había mostrado que hemos tenido algunos gobiernos nos que dejó aburrido han con sido ese. en Aburrido no. alguna medida de izquierda. Ahorita se lo compruebo. Pero izquierda es el que llega al poder el próximo domingo, el señor Gustavo Petro Urrego, y obviamente con él vamos a analizar o nos va a explicar mejor qué es lo que se nos viene después de este domingo, y nos va a explicar también por qué no han pasado algunas cosas que normalmente ya deberían haber pasado cuando se tiene un presidente electo. Arranque. Bueno, primero preguntémosle al doctor Andrés Úsuga. A ver, se han elegido ya 9 ministros. ¿Por qué todavía faltan 10? ¿O quiere primero explicarnos, hablarnos brevemente de los que ya se conocen? Bueno, sí, mire, hoy está pasando algo muy particular y es importante que lo digamos porque hoy es viernes 5 de agosto. Ah, sí, fecha ¿cierto? muy importante. Y son las 5:30 de la tarde. Sí, sí. Porque a veces cuando esto se ve, claro, cuando esto a veces se ve en repetición, a la gente se le olvida de cuándo era el contexto. No, faltan, no sé, 36 horas. 36 horas, sí. Para que esto esté listo. O 48, no sé. Y esa es la hora que le faltan más de 8 ministros por designar. ¿Qué está pasando con esto? Le voy a contar la teoría que yo tengo. Ya la he dicho por ahí en algunas partes y vienen unos apoyándola y otros muy sorprendidos. Nacho, fíjese que hoy hay 4 tipos de petristas. Hay 4 versiones de petristas. La versión 1 del petrismo es la que siempre ha sido petrista. Esto es, Petro es congresista desde los años 90. Fíjese pues, desde el M19, todos los que han trabajado con él toda la vida, los que estuvieron con él en el Polo, que después se abrieron con él a una cosa que se llamó progresistas, después hicieron lo de la Colombia Humana, los que estuvieron con él gobernando en Bogotá. Esa es la versión 1 del petrismo. Y esos están ahí y siguen ahí. ¿Y esos son quiénes, por ejemplo? Antonio Navarro Wolf, los que siempre han gobernado Los de la con él. Constituyente. Los de, inclusive los de la Constituyente. Que estuvieron con él en el equipo. Pero pues. los que son, le voy a dar un solo nombre de los ministros. La niña que fue nombrada como ministra de Ambiente. Esa señora fue secretaria de Medio Ambiente de Petro en la alcaldía de Bogotá. Entonces ella es petrista pura sangre, le podríamos corazón. decir. ¿Cierto? Petrista de corazón, pura sangre, toda la vida han estado. María Susana Mohamed. Susana Mohamed. Entonces, ellos que están ahí saben que ganaron. Sí. Acuérdense que Gustavo Petro intentó en 2010 ser presidente, primer intento. Sí. Después, en 2014 no lo intenta porque apoya la reelección de Juan Manuel Santos. Sí. ¿Cierto? Y después, en 2018, vuelve y lo intenta. En todos esos strikes, por decirlo así, han estado los petristas pura sangre, número 1, ¿cierto? Ahí hubo gente que tuvo divisiones, ¿no? Recuerden que el doctor Robledo, Jorge Robledo, ya no volvió a ser petrista. Y el doctor Gaviria también, antes de morir, tuvo grandes diferencias Carlos con el doctor Gaviria, Gustavo Petro. Sí, el doctor Carlos Gaviria. Entonces, petrismo pura sangre, versión 1 del petrismo. Okay. Versión 2 del petrismo. Los que hace más o menos un año, algo así, dijeron, esta es la apuesta. ¿Por qué? Esta es la ola, el país ha cambiado, en los paros, la explosión social. Yo me monto a y le voy a decir, yo le colaboro. Ese es al que yo le digo versión 2 del petrismo, o también le podríamos decir el petrismo santista. ¿Por qué? Porque llega Roy, porque llega Benedetti, pero adicionalmente también llega quien debería hoy estar nombrado como ministro del Interior y no lo está, que eso solo es un mensaje. Es un mensaje. A 48 horas de asumir el poder, y el ministro del Interior, que es el ministro de la política, hoy no está nombrado. Debería ser Alfonso Prada. ¿Listo? Que fue el que manejó. No solamente jefe de debate. ¿Por qué le digo que eso es el santismo? Porque él fue el que manejó los confites, o sea, el computador de Palacio, en el gobierno de Juan Manuel Santos. Entonces, esa es la versión 2 del petrismo, es el petrismo santista. Y eso es hace un año, en diciembre pasado. Son no sé los qué. santistas, ok. Viene la versión 3 del petrismo, que es el petrismo samperista. ¿Cuándo se montan? Después del 13 de marzo. Cuando ven que el petrismo gana sus mayorías en el Congreso. De hecho, mire que el hijo mismo de Samper pierde las elecciones.
No sé si sabían. Pero iba por el Partido Verde, no estaba en el pacto histórico. Después del 13 de marzo, a 14 de marzo, lunes, se empezó a montar Samper, se empezaron a montar todos los vergonzantes, los oportunistas, los acomodaticios y los que casi hacen negocio. No sé si recuerdan, lo que pasa es que la memoria de cristal de este país es dura. A la gente se le olvida que casi se monta César Gaviria, pero no se pudieron poner de acuerdo por unas declaraciones que dijo Francia Márquez. Sí, claro, la recuerdo. Casi se montan, o sea, César Gaviria casi que es versión 3 del petrismo, casi, pero no lo fue, porque fue y se montó con Federico Gutiérrez, ¿cierto? Y viene la versión 4 del petrismo, que es después de las elecciones. Después de las elecciones del... Que ya todo el país es petrista. Exacto, entonces, pero esos tienen un problema grande, que son los partidos. No me malinterpreten la palabra, ¿sí? La pueden separar para que no suene pegada. Los sin vergüenzas, o sea, los que no tienen vergüenza. No tienen vergüenza. ¿Cierto? Los que no tienen dignidad, los que perdieron, dijeron, sí, yo me la jugué por otro, yo primero me la jugué por Federico y perdí. Después me la jugué por Rodolfo y volví a perder. Pero ahora ya voy a ir a hablar con el presidente y llego de rodillas y le tiro tapete rojo y le digo, presidente, listo, lo que usted diga, pero usted necesita de mí para hacer mayorías en el Congreso y hacer las reformas que usted quiere. ¿Sí vieron? Entonces, lo que les quiero decir es, como las 4 versiones del petrismo hoy están ahí, ¿cierto? En las puertas de Palacio, tienen un problema grande y es... ¿Cómo se reparten la torta? ¿Cómo le reparto la torta? Porque dicen, ¿cómo es posible, el petrismo puro dice, y cómo es posible que hay gente de la versión 2 y de la versión 3 que ya tienen ministerio? Ejemplo, Alejandro Gaviria. ¿Cierto? Sí, que ¿Cómo fue así? los últimos. ¿Cómo es posible que de la versión 4 vienen y ya les están dando cosas o ya les prometieron cosas? Y nosotros que somos los petristas puros, los que nos hemos aguantado todo el varillazo aquí, 12 años, 15 años, 20 años, estamos todavía esperando a que nos nombren. Ejemplo, el doctor Pérez, Luis Guillermo Pérez en el Ministerio de Justicia, que sigue haciéndolo hoy y no lo han podido nombrar. Entonces, esas peleas entre la versión 1, 2, 3 y 4 del petrismo, hoy está más candente que nunca. ¿Y dónde se revienta eso? ¿Cuál es el mensaje para el presidente Petro diciéndole, y sin nosotros no puede gobernar, porque sin nosotros no va a tener mayorías en la elección del Contralor? Pero yo le hago una pregunta. Esto no es exclusivo de Petro. Esto No, le pasa a todo claro. candidato presidencial Siempre que gane. ha pasado. O sea, todo les toca, o sea, para que no quede que estamos diciendo esto nada más de Petro, no. Pero ojo, todo con el candidato que vaya por independiente por partido le toca. Por ejemplo, no había duquismo. ¿Por qué? Porque él nunca había sido gobernador, bueno, en ese porque caso él no sí. había sido alcalde. Pero Santos sí, Uribe sí, y de ahí para atrás los que usted quiera. No, tampoco. ¿No? Fíjate que Santos nunca tuvo un cargo por elección popular. Entonces él nunca tuvo secretarios en una alcaldía, nunca tuvo secretario en una gobernación, nunca tuvo un santismo puro hasta que fue presidente. Pero entonces, de ahí para atrás sí. Samper, Pues Pastrana sí, y estos pero otros. no, la maquinaria tradicional, eso ya se borró de la memoria de todos los jóvenes. Pero ahí también lo interesante es que estamos a 40, menos de 48 horas y no hay ministros. nada. Y no se Pero conoce. eso se resuelve el lunes o martes. No, pero ojo, que por eso es que la presión que hoy, o antier más bien, salen los partidos políticos que generalmente son versión 4 del petrismo, ¿cierto? Carlos Andrés Trujillo, Partido Conservador, Partido de la U, Dilian Francisca Toro, Partido Cambio Radical, que no se sabe si está dentro o afuera porque Germán Vargas está desaparecido. Claro que tuvo un accidente, ¿no? Pero no se sabe si sí o si no. Y el Partido Liberal, que se montó una parte antes de las elecciones y otra parte después de las elecciones. Pero, abogado Úsuga, usted terminaba diciendo ahora que todo tiene que ver con la elección del Contralor. No, la elección del Contralor es la primera es lo que muestra. revienta el pulso de fuerzas. ¿Y de qué manera? Pónganos esa situación en contexto que de hecho también está en la puja en el Senado, para cambiar a los elegibles. El mensaje que le están enviando los partidos políticos, versión 4 del petrismo, al presidente electo es: te faltan más de 8 ministros y nosotros, que somos los que te vamos a garantizar las mayorías para poder que pasen las reformas de las que vamos a hablar ahorita, no veo nombrado a nadie ni en el Ministerio de Vivienda, te estoy presionando, no me veo nombrado a nadie. Vivienda, Eugenio Prieto.
Presión, ¿sí o no? Pero ya no. Dicen que no, pero también están diciendo le- que Eugenio Prieto a Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y a mí me estaban diciendo que al metro de Medellín. Por eso te digo, entonces el tema es complejo porque los partidos políticos presionan y le dicen la coalición podría ser no de gobierno, sino de Congreso. ¿Por qué? Todas sus reformas le pasan por aquí. Y si usted no me cumple con los ministerios, con las direcciones, con las gerencias, si no me cumple, de una vez sepa que no le va a quedar nada fácil pasar sus grandes reformas, donde vuelvo al tema. Yo ya, Nacho, le cuento en su sesión de, ¿cómo es? Cultura general. Cultura general. El 5 de agosto no solamente es importante desde el punto de vista deportivo. Hoy 5 de agosto, ¿sabe qué se está cumpliendo? Está cumpliendo años la Constitución de 1886. La Constitución de Carlos Núñez. Bajo la que nosotros todos nacemos. Yo sé que María Andrea no. No, María Andrea también nació en esa. ¿Será? No, sí. Bueno, no, el que no es José Luis. No, yo soy del 89, me tocó. Sí, usted nació. Claro, fíjese lo importante de esa Constitución. Cuando esa Constitución, pero el mismo día, pues, el 5 de agosto, pero del año 1936, estaba cumpliendo 50 años, ¿sabe qué pasó ese día? Se le hace la reforma más grande a la Constitución de todas las que se habían hecho y hoy tiene repercusiones. Esa reforma es la reforma de Alfonso López Pumarejo, que ha sido llamado el gran reformador. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque imagínense que Gustavo Petro, inclusive en ese video desafortunado que le pasa, no sé si usted lo vio, Nacho, o si lo vieron, en Girardot, cuando dicen que se vuelvan a lanzar las banderas rojas. Ah, sí. ¿Se acuerda? Sí, claro, lo vimos. El que estaba tagueadito. Bueno, cuando dijo eso, lo que estaba haciendo mención era precisamente al gran reformador del Partido Liberal, que es Alfonso López Pumarejo. ¿Y por qué? Porque Alfonso López Pumarejo, cumpliendo 50 años de la Constitución, ese 5 de agosto del 36, introduce las grandes reformas que son la económica, la educativa y la de tierras, que tiene que ver con el tema económico y propiedad privada. Esa gran reforma que hace en el 36, con la ley 200, o sea, pasan una cantidad de cosas, o sea, pasan tantas cosas que le estaba contando ahorita fuera de cámaras a José, que por esa reforma que pega tan duro en el país, es de tal impacto, nace, por ejemplo, la Universidad Pontificia Bolivariana, donde yo soy orgullosamente egresado. Es tan grande la ruptura que hace Alfonso López Pumarejo con esas reformas, que nombra, por ejemplo, de ministro de Educación, fíjese lo que le estoy diciendo con respecto a ahora, a un señor que se llama Luis López de Mesa. Y Luis López de Mesa lo primero que hace es romper con la iglesia en la educación. Y Luis López de Mesa es de aquí. Fíjese pues. Sí. Fíjese pues. ¿Y de dónde es Alejandro Gaviria? ¿De acá? Aquí, sí, claro. Ministro de Educación. Instituto Roland. ¿Sí ve? No, ya no, ya lo hagamos tanta publicidad. Bogoteño, podríamos decir. Él nació en Chile, pero se crió aquí, estudió aquí en la Escuela de Ingenieros, pero bueno, lo que sea. Adicionalmente, en la economía le da un gran impulso, pero con una reforma que termina cambiando la historia de la propiedad privada. El artículo 58 de la Constitución nuestra, actual, la del 91, trae algo que arrastra desde ese 5 de agosto del 1936, que es la propiedad privada es una función pública. Eso es una deuda que ellos creen que no se ha pagado y que no han podido llevar a cabo. ¿Cómo así? Explíqueme eso. No es un tema supremamente complejo. Pero explíquelo de poquito porque el tiempo está volando a toda velocidad. Lo que hacen es... La propiedad privada es función pública. Es una función pública. ¿Qué es eso? Termina significando que en cualquier momento que el Estado necesite, expropia en beneficio del bien común. Ah, bueno. ¿Cierto? Eso nunca lo han podido cumplir, pero es que eso se desarrolla o se materializa en unas cosas que, por ejemplo, ni el propio Carlos Lleras pudo hacer. Pero yo pienso que eso sí se ha hecho en el país. En construcciones, de infraestructura. Ahí empieza ¿qué? El intervencionismo de Estado, que hasta el 36 no estaba. Hasta el 36 eso no pasaba. Entonces los grandes terratenientes, nadie les podía expropiar. Lo que pasa es que una cosa es expropiar y otra es
comprar la democratizar. No, digo, diciendo. por ejemplo, expropiar una cosa. no, pero es que la expropiación es una figura legal y constitucional en Eso, Colombia. y entendida no como quitar, sino como, venga, yo necesito su tierra, Claro. cuál es el precio Claro. comercial o de catastro, y en ese sentido, ya, o sea, Lo que pasa no es que se la quite. No puede ser el concepto de El Chávez, concepto de en Chávez, las sí, calles es. de Caracas diciendo ese apartamento de allá, expropiese, Muy ese bien. edificio de allá, expropiese. Es otra cosa. Pero esa deuda que ellos sienten que han tenido, que es, por ejemplo, en propiedad privada, tiene que ver con primera reforma, que creo que la van a hacer de primero, o lo van a intentar de primera. Y la cantó inclusive la nueva ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, que ya había sido ministra de Agricultura en el gobierno de Samper, para el que no lo sepa, que es la reforma agraria. Y esto Exacto. es temas de baldíos, temas de tierras improductivas, temas grandes en tierras ganaderas. Yo siento que hacia allá van, intentando, no sé si usted lo recuerda, Nacho, José, ¿cuál fue el primer punto de la negociación en La Habana? Era el tema Tierras. Sí. El tema agrario. Ellos sienten que eso no se ha cumplido, a pesar de que el gobierno saliente hace algo supremamente importante que no se había hecho y que no se le ha reconocido, el catastro multipropósito. Una cosa supremamente interesante que la verdad no lo han cacareado bien. Entonces, fíjese usted lo importante del 5 de agosto. Y él quiere pasar a la historia, ese es mi concepto. Estudiando los ahí es discursos donde de usted Petro, asocia a Alfonso López Pumarejo con Gustavo Petro. Con Gustavo Petro. Él quiere pasar a la historia como el gran segundo reformador. Okay. Esa es la idea de Gustavo Petro y mucho más con lo que se ha estado viendo en los nombramientos, pero tiene un problema grande. Le van a pasar factura la versión 4 del petrismo, la versión 3 del petrismo y la versión 2 del petrismo, que lo que le están intentando decir es, usted ya se había presentado en 2010 y no había podido ser presidente. Usted ya se había presentado en 2018 y no había podido ser presidente. Sin nosotros, sin la clase dirigente política tradicional de toda la vida, usted no hubiera podido llegar a la presidencia de la República. Ahora tiene que gobernar con nosotros y para nosotros, porque si no, sus grandes reformas se le van a quedar en el escritorio de Roy Barreras, presidente del Senado. Nacho, y finalmente, frente a lo que estábamos hablando al principio, el tema de Eugenio Prieto, es que parece que al Partido Liberal le tocaría el Ministerio de Vivienda. Y las hojas de vida, dicen que las hojas de vida que Como le que han no les han pasado a gustado. Gustavo Petro, no le ha gustado ninguna. Y por eso no han nombrado al ministro. Pero dicen que esa cartera sería para el Partido Y siendo Liberal. sinceros, si hubo un buen ministerio en el gobierno de Duque, fue el Ministerio de Vivienda. Sí, en cabeza no de este reconocido, muchacho, no reconocido. no Lo recuerdo el suficientemente apellido. reconocido, sí. Malagón. Pero Sí, Jonathan entonces, pero igualmente lo deberá resolver la semana entrante, porque eso no se puede quedar ahí sin No, claro, sin los jefe. ministerios no pueden estar acéfalos, Sí. pero las pujas internas que se están dando son grandísimas. O sea, habrá reuniones hoy, mañana e inclusive el domingo por la mañana. Las 24 antes de horas. ponerme Sí. el cachaco y irme Claro. a la... ¿Será Porque que lo por que- eso está perdido Gustavo Petro? En cónclave. Yo creería cónclave que sí. ministerial. Porque lo que sí es absolutamente claro es la tradición. Lo que generalmente pasaba es, después de la posesión del presidente en la Plaza de Bolívar, en el caso de Uribe, por ejemplo, al interior del Capitolio, porque no sé si recuerdan, para los jóvenes que nos están escuchando a esta hora y no lo recuerdan, los atentados en contra Temas de del propio seguridad. Capitolio a la hora de la posesión. Luego de la posesión presidencial, lo que pasaba es, hay una cosa que llama el besamanos, van al interior del Palacio Sí. y en Palacio se posesionaban todos los ministros el mismo día, luego de la posesión presidencial. Yo no sé si es que va a hacer unas posesiones, las que ya están, el día domingo en la tarde, y va a dejar las otras, ¿para cuándo? Para el lunes, ya habrá nombrado, no habrá nombrado, mañana en la mañana va a nombrar, porque lo cierto es que hoy 5 de agosto, a las 6 de la tarde, todavía no hay ministros. ¿Cuándo empieza a rodar un gobierno? O sea, el lunes ya él está ya, listo, y el domingo a las 3 de la tarde, no, ahí hay una cantidad de actos protocolarios, en fin, ahí hay mucha cosa de protocolo, ahí no hay nada de gobierno. El lunes llega él a la casa de Nariño, no sé cuándo se trasteará o no sé cuándo se va a Duque, bueno, en fin, todo lo que tenga que pasar ahí. ¿Cuándo empieza a funcionar un gobierno? Los gobiernos empiezan a funcionar realmente en septiembre, octubre, pero mucho más allá, porque el presupuesto, ellos tienen 2 actos en los que usted dice, ahí se nota si de verdad tiene las fuerzas mayoritarias absolutamente filadas o no las tiene. 1, el presupuesto del año 2023. Si pasa el presupuesto del año 2023 como por entre un tubo, dice uno,
sea, si se votan las El que mayorías... presenta Duque. No, se la presenta, eso, la preparación pero lo votan no lo Congreso. prepara el gobierno saliente, Sí, eso. pero lo presenta el gobierno entrante. Lo ok. puede motilar, eso se vuelve una ley, ¿no? El presupuesto es una ley, pero adicionalmente el plan de desarrollo. Que son los que Esos dos son siempre- los actos en los que usted dice, ahí empezó el gobierno. Y ahí usted demuestra si usted tiene las mayorías, si tiene la maquinaria aceitada o no aceitada en el Congreso, y si van a ser fáciles o difíciles los 3 años que vienen. María Andrea está haciendo usted. Pero de entrada, por ejemplo, para el caso de este nuevo gobierno, este nuevo Congreso, digamos que el primer punto fue el de Escazú, ¿no. Sí. Ese fue el Ahí se primero hizo que el ya primer demostraron, pulso. ya demostraron la mayoría. Pero el que primer tienen. pulso, lo que le estaba diciendo es Roy Barreras, no sé si lo recuerdan, repartiendo almuerzos, ¿cierto? Mangas de camisa. Lo que le estaba diciendo al presidente Petro es, presidente, habiéndome puesto aquí como presidente del Senado, o sea, del Congreso, vea que ya le cumplí el primer compromiso. Sí, pero inmediatamente pasa lo de la Contraloría. Contraloría, acto Entonces seguido. los partidos le dicen, ya te cumplimos con tus mayorías para Escazú, que era un punto de honor, con el gobierno Duque antes de salir, pero ahora vienen, ¿y dónde están nuestros nombramientos de nuestros ministros? Y después de esa reforma agraria, ¿qué se viene? ¿O vamos a coordinar? No, para que entremos en el segundo tema. Después de enseguida. la reforma agraria, ¿cuál debería seguir? Yo creo que lo que se viene es el marco jurídico para esa llamada paz total. Porque tienen mucho afán de negociar. Mire las cartas que están saliendo. Sí. Ya es que el grupo delincuencial sí, de la hay un tema terraza, de dudas, Nacho. el grupo de la terraza, el Los grupo Pachel de... enviando carta. Todos enviando cartas diciendo, yo tengo la intención de hacerlo, y por medio de fundaciones y abogados siendo voceros, la Fundación Sinergia. Ahora todos quieren, muy curioso, ¿no? Ahora todos Acogimiento y no sometimiento. sí, pero ya no es solamente el ELN que manda mensajes, sino los grupos delincuenciales. No sé cómo Otoniel se puede comunicar desde una cárcel de los Estados Unidos, mandándole a decir a todo el clan del Golfo que, que ahora paren el plan pistola. Muy curioso todo esto. Y adicionalmente, con algo que me pareció más curioso a mí, el arreglo de las relaciones exteriores con documentos que firma el próximo canciller Álvaro Leiva, pero no sé en calidad de qué firma, si ni siquiera se ha posesionado. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con ustedes aquí a Nos Cogió la Noche. Bueno, chuleado ya este primer tema. Sí, señor. Bastante complejo y bastante profundo lo que usted nos analice, me parece muy bueno, evocar el pasado y saber de dónde venimos para saber para dónde vamos. Me gusta todo eso que usted nos propone y lo pone uno a pensar mucho. ¿Cuál es el segundo tema? ¿Cuáles serían las siguientes reformas entonces? Bueno, ahí vienen temas que son un poco más cosméticos, como la creación de los 2 ministerios. Ese Ministerio de la Igualdad, que si no estoy mal... Sería el para Francia Márquez. Para Francia. Y que inclusive habían dicho que iba a funcionar en Medellín. No sé si lo recuerdan. Aunque como dijeron tantas El de cosas comercio en campaña, exterior. No, en Medellín el de comercio, sí. No, Sí, pero el de el de industria y comercio, el ministerio dijeron que No, lo iban a pero traer para acá. lo que dijeron fue que Francia Márquez venía a gobernar desde Medellín en el Ministerio de la Igualdad. Yo lo recuerdo supremamente bien, lo pueden buscar inclusive en las redes. Bueno, Y búsquelo, viene- María Andrea. Y viene un pulso grande, muy grande, creo yo, con el tema del Ministerio de la Paz, la Seguridad y la Convivencia Ciudadana, que es hacia donde van a llevar a la policía. Sacarla del Ministerio de Defensa, en mi concepto absolutamente inconveniente, y llevarla a ese nuevo ministerio que no sabemos a quién pudiera nombrar, o si el doctor Iván Velázquez, creando ese ministerio, iría allá y dejarían a otra persona en el Ministerio de Defensa, aunque yo tengo una teoría, pueden anotar la fecha también, para que no se les olvide, 5 de agosto. Yo creo que el fiscal general de la Nación que va a nombrar el presidente Petro en año y medio, cuando termine el doctor Francisco Barbosa, va a ser el doctor Iván Velázquez. Yo creo que lo están El preparando. actual ministro de Defensa. El que va a ser el ministro de Defensa. Bueno, el que va a ser el ministro de Defensa a partir del va a estar durante un año y medio y va a ser postulado para ser el nuevo ministro de... El nuevo fiscal. Fiscal general de la Nación. Bueno, interesante. Pueden apuntar la fecha y me facturan. Yo el vi año y que medio. María Andrea la anotó aquí ya en el calendario. Bueno, No, yo quería preguntar. Pregunte. No, pregunta. Yo quería preguntarle algo al abogado Andrés Usuga y tiene que ver con este último nombramiento. A ver,
antes de las elecciones, el hermano de Gustavo Petro, el presidente, pues estaba envuelto en esta polémica por haber visitado los pabellones de los extraditables en las cárceles. Con el doctor Rueda. Así es. Y ahora, pues ha sido nombrado para la ONU como un comisionado de paz para Latinoamérica, representante para la ONU. Pero ojo, no lo nombra, eso no lo nombra el gobierno colombiano, ¿no? Exacto, no lo nombra el gobierno de Colombia. Pero enlazado a eso, con lo que está buscando el presidente Gustavo Petro, del acogimiento, de que las bandas criminales y las disidencias de las FARC, ¿cómo juegan esos dos papeles? Porque es que eso también entonces le estaría dando como credibilidad que realmente el hermano Juan Fernando Petro sí estaba en los pabellones de los extraditables buscando ese apoyo para el presidente Gustavo Petro. No, es que es absolutamente claro y evidente que yo creo, esa es mi percepción, que el acuerdo al que hayan podido llegar, yo no sé si Juan Fernando Petro, yo no sé si el doctor Rueda, pero alguien llegó a un acuerdo que es el 7 de agosto necesitamos que se silencien los fusiles. ¿Cuáles fusiles? Todos. Porque precisamente por eso es que están... Los de defensa por y los eso de... la bandera de la paz. Todos. Por eso es el nuevo concepto que el primero que lo dice es Álvaro Leiva Durán, después lo empieza a cantar el senador Iván Cepeda, que es la paz total. Pero es que esa paz total no puede significar, en mi concepto, y yo respeto, me parecen muy traídas de los cabellos y muy lisonjeras o muy débiles las explicaciones que han dado sobre esa paz total. Lo que yo veo sobre lo que están promoviendo sobre la paz total es la absoluta entrega del Estado de Derecho. O sea, el Estado de Derecho no funciona, yo me doblego ante ustedes que tienen fusiles, no me disparen más, no me maten más gente y vamos a ver qué negociamos. ¿Qué les puedo dar? Por medio de, ¿qué le digo yo? Jeringonza jurídica, porque eso es verdad, y mire que lo está diciendo un abogado. Jeringonza jurídica de, no, es que no es sometimiento, es acogimiento. Pero mire, entonces, es que hay un cuento que es complicado y de pronto nos venden esa película. Pero a capo extraditado, capo que sale aquí. Capo puesto, claro. Capo puesto. O sea, siempre va a haber una cadena a de rey mando. muerto, rey puesto. Sí, no lo quise decir así, pero es eso. Entonces salió yo manejaba esta bacrina, una banda aquí en Medellín, me capturaron o negocié, voy, me recojo, al estilo gringo. Venga, usted tenía $100 millones, deme 50, 60, queda usted con 10, con 20, no lo vuelva a hacer. Y si lo vuelve a hacer, deme platica y tal. Al estilo gringo. Ojo, que el modelo gringo es, usted me denuncia, me hace una cantidad de... y vas a la cárcel. Sí. Aquí no. Es que eso es lo peligroso. ¿Por qué? Si evidentemente tenemos una JEP o un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, pero un sistema completo, ¿no? Es la CEP, sí. O sea, Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, es la JEP, es la unidad de víctimas. Todo ese sistema funciona ¿para qué? Para 4 cosas. Verdad, listo, está bien. Justicia, ¿y justicia qué es? Ahí viene el concepto. ¿Qué tipo de justicia? ¿Transicional o de cuáles? Porque entonces lo que yo siento que nos va a pasar aquí es, ¿saben qué? Entonces, hoy de verdad va a pagar... Borremos el tablero. No, hoy de verdad va a pagar ser un bandido. ¿Por qué? Si el Código Penal solamente opera para José Gil, para Nacho López, para María Andrea, para José Luis y para mí, y el que sea un bandido va a tener una justicia negociada, entonces uno lo que va a decir es, claro, ganaron los malos y los ciudadanos del común vamos a decir, no, aquí lo que vale la pena es ser malo, para poder que entre a negociar el Estado conmigo. Porque delinquir sí paga. Entonces usted llega y le cogen la fotomulta o el pase, ¿y qué le pasa a usted? No, venga, tranquilo, le condonamos los intereses, le vamos a perdonar, porque aquí, entonces mucha gente dice, pero aquí, pues yo espero hasta que salga la amnistía y después me la van a perdonar. Y espero hasta que salga la amnistía. Yo no tengo afán, sino en el momento en que voy a vender el carro. Ya va a llegar diciembre. Y si voy a vender el carro, entonces le digo al que me va a comprar, venga, págueme esas multas y se lo lleva más barato. Y le jugué a la justicia. Pero lo que no puede suceder es que criemos a nuestros hijos en ese modelo de vale la pena delinquir. ¿Por qué? Porque la paz total, en lo que yo estoy viendo,
tristemente, o yo no sé si es que no lo han explicado del todo, sometimiento total. va hacia allá. Mire, he escuchado es que dice que ya no Bolívar, es sometimiento, es acogimiento. Gustavo Bolívar, que es uno de los que más está ahí con ese enredo, está peleando y ahí ese hombre va a ser ahí Que es de los petristas de la primera versión del de la petrismo. primera versión y ya está enredado, esos van a ser, ese es el que Y que quiere es el que está peleando con la versión 2, 3 y 4. Sí, y es el que quiere un cambio de oligarquías en el país, pero y lo he escuchado hablar mucho este cuento de la paz y aquí el lunes ya este país va a paz total. ¿Ah? La paz total, lo dice claramente. Que en el concepto como tal no podemos decir que sea malo, o sea, paz No, total. Ahora hay obvio. que mirar la filigrana del asunto. A mí se me parece que esto también Sería tiene lo mucho ideal. que ver con el tema de justicia y paz, abogado. Pero María, es que lo que no podemos decir es que la delincuencia es guerra. Es que en los conceptos es que está el tema. Entonces, ¿delinquir es una guerra? ¿Qué tipo de ideología tienen ustedes para delinquir? Pero doctor, ¿esa no fue la herencia que dejó Pablo Escobar? Cuando desde la delincuencia Muy se mal. afinó con la guerra No, pero de los y carteles. esa fue el Eso legado fue que deja lo el peor del gobierno, Santos. del gobierno Gaviria. Y el gobierno Gaviria, claro. Es más, no sé si José se acuerda también, de pronto Nacho no estaba aquí en el país, aquí se hicieron procesos de paz en el año 91 con las bandas criminales de Medellín. Sí, claro. Lo lideró María Emma Mejía. María Emma, sí. No sé si se acuerdan. El Sí, programa sí. llamaba Arriba mi barrio. Sí, claro. O sea, Jorge aquí hay Menguizo. cosas... Que hubo un programa de televisión. Exacto, y así. después Sí, hubo un programa de televisión Sí, con sí, eso. sí, sí. Entonces, esto no es nada nuevo. O sea, si este es el cambio, entonces a mí que me expliquen qué es el verdadero cambio. Lo que no podemos seguir confundiendo es la paz total, porque si usted hoy pregunta en justicia transicional, precisamente, porque la paz es el antónimo de guerra, ¿no? Entonces, si le preguntamos a Uganda, o si le preguntamos a Sudáfrica, o si le preguntamos a Yugoslavia, o si le preguntamos, mire la diferencia, ¿para qué es el DIH? Para un tema como Ucrania-Rusia. Un Estado contra otro Estado peleando por un territorio. Entonces, será lo mismo los Pacelli peleando contra el Estado colombiano, y entonces vamos a meterlo a las mismas reglas y vamos a meter comisiones internacionales para que negociemos con los Pacelli. Yo con la palabrita que era, una cosa es la guerra y estar en contra de eso. Otra cosa es la delincuencia. Y otra cosa es la delincuencia por el Y a la negocio del delincuencia yo tengo que narcotráfico. perseguirla con todo el aparato estatal. Sí, claro. Entonces usted se va para el Cauca y eso que los indígenas en este país son los mayores tenedores Pero de mire, tierra, ¿sí o no? ¿Y cuánta coca hay sembrada y no son delincuentes? Nacho, ¿se dio cuenta de cómo llegamos a la primera reforma agraria? ¿Y qué ha dicho el presidente electo Petro Pero sobre es que- las invasiones que están haciendo hoy en el Cauca? En el Cauca, sí. Hay que dialogar, pero dialogar que si usted está invadiendo propiedad privada. No. Entonces, si usted Sí. invade el apartamento... Entonces, ¿dónde está ese lindero entre delincuencia y guerra? realmente No, es que usted es son un dos pasos usted es un también. contrato Y lo más político? delicado en últimas es que nos puede llevar a que en 10 o 15 años estemos repitiendo la historia, buscando supuestamente... No, porque es que si se otra- acaban de los nuevo- Pacelli negociados, entonces nace otra banda Nace que otra dice, que en y 15 si a los Pacelli les dieron A nosotros nos negociación, deben dar. a mí también me tienen que dar. A mí me ¿Qué dan. es lo que pasa hoy grave con el tema del ELN? Yo Porque lo- ¿usted cree que el ELN se va a sentar por menos de 10 curules en el Congreso? Por menos de lo que recibió la Sí, FARC. entonces, que dicen, lo que le dio a la mí de FARC, todas maneras- yo soy más duro, yo ideológicamente, les cuento algo aquí entre nos, a los que nos ha tocado estudiar la violentología de este país, el ELN está convencido de que ellos ideológicamente son más fuertes que la FARC. Imagínense pues. Entonces, ¿ellos qué dicen? Si a las FARC le diste 10 curules, a mí me tienes que dar más. Muy ¿Por bien. qué? Es que yo soy más fuerte. Mire, Con las FARC tú dices, conmigo no. aquí hemos vivido unas historias que se empezaron a dar, donde dijimos, hombre, vamos de guerra total y vamos a recuperar el país. Listo. Proceso de paz antes de eso, porque le dejaron la silla vacía Sí, Pastrana, Pastrana, entonces, claro, total. hagamos un proceso de Ese plan paz. se ¿Qué activó, pasó? que el El anterior país no votó funcionó. por eso. Y el país votó por eso. ¿Y qué pasó? Y le dieron la Se hizo el oportunidad. intento y esto fue un desangre impresionante lo que vimos en esa época con el mono Jojo, el secuestro. Pero o sea, siga para atrás. Los diálogos de Tlaxcala, No, está los bien. diálogos de No me Venezuela, quiero ir muy para atrás. Entonces, los arranque. diálogos de Belisario Betancourt Esto- con la UP. No funcionó. Hemos hecho una cantidad de pruebas, ¿sí? Lo otro, vamos a combatirlos de frente. Pues tampoco se dio, aunque se retomó una gobernabilidad de este país bastante interesante. Venimos a esto, ya, un proceso de paz, se logra ese proceso de paz, pero entonces ya tenemos los reincidencias, Es que ya los no que sirve. quedaron, los que tal, y ahora vamos por una paz total. Ojalá funcione, ojalá, es que es el sueño de todos, ojalá volvernos en Suiza, ¿sí Nacho, o no? Volvernos se la pongo tranquilos. más allá. Los que están en disidencias hoy, ¿cierto? Iván Mordisco, toda esta cantidad que ya está diciendo que están vivos también. ¿Sabe qué van a decir? Van a tener más
era más beneficioso no haberse sometido al proceso de paz de 2016, sino a este que viene. Entonces, imagínense lo curioso. Claro que ahí no Pero tenemos, yo creo ahí que no hay también borradores. estamos entrando en planos de especulación, porque realmente no conocemos cuál es la amplitud del asunto. Claro, pero lo están proponiendo, de eso habla el propio ministro de Defensa designado, de eso habla el propio presidente hoy ya de Senado posesionado, habla el senador más importante, habla la senadora María José Pizarro, habla el senador Alexander López. Todo el pacto histórico, que son las mayorías hoy, están hablando de paz total. O sea, la apuesta y nadie de ellos sabe es qué es paz total. La apuesta de ellos es paz total. Esa es la apuesta. Esa es la apuesta de Que este no gobierno. sería malo, entre comillas, pero el tema son los métodos. Es el cómo. Ahora, es el cómo, se porque llega es a que la paz también se total. queda uno con la pregunta en el aire. Bueno, optamos por diálogos innumerables veces y salió mal. Optamos por guerra innumerables veces y no salió tan bien como se tenía presupuestado. Por lo menos no sucedió lo que sucedió en Perú con Fujimori, que se acabaron los clanes guerrilleros. ¿Cuál es el camino entonces? Si por A o por B no nos ha ido bien, ¿cuál sería el camino entonces? Pero mire, lo que pasa es que hay una cosa que cambia radicalmente ahí, y usted está bueno con su apreciación y nos da tiempo, el tiempo nos acabó, pero es que antes esa propuesta venía desde la derecha, ahora es una propuesta que viene desde el otro lado. De pronto ese cambio podría funcionar. Pero ¿qué me preocupa? Que definitivamente entonces sea un acuerdo donde digan, como yo soy más cercano a ustedes, entonces aquí también pasó, y aquí la gente se le olvida un poquito lo de la gobernabilidad. Sí, claro. No me maten gente aquí, no me maten gente en el territorio, y si me van a matar gente, la ponen en municipios afuera para que en mis cuentas no me aparezcan los muertos. Entonces uno lo que dice es, vamos a negociar el Estado de Derecho, vamos a negociar la República. Puede haber un pacto por ¿Con debajo quién para que vamos no a haya negociar? violencia. Sí, exacto. bien. Y ya hemos vivido esa experiencia. Pero claro. Andrés, interesante el tema. Hay que seguir desarrollándolo, bien didáctico con usted. Vienen cositas más graves. La reforma tributaria también. Vienen más reformas. La reforma a la salud de la doctora Carolina Corcho. La pensional. La reforma a la educación. La reforma de Procuraduría Fiscalía, que también ya la estaban recogiendo, que no sé qué es. Y las reformas de defensa y seguridad, que son. Ese es un programa completo. No. Lo que pasa es que entonces esa tributaria no sirvió. Necesitamos 2 tributarias de 75 millones. Y cuando yo vine acá, Nacho, el 15 de abril del 2021, no le dije que esa reforma era necesaria. Y me dijeron, todo el mundo me atacó por las redes, que cómo era posible. Reforma de 24 billones. Y hoy, esos mismos que me atacaron apoyan una de 75 millones. Esa es la ironía. Pero que ya que el hemisferio en esa parte no ha despertado. Don Duber nos va a contar, porque vamos a tener, hablando de seguridad, pues obviamente en Feria de Flores hay que reforzarlo. Veamos esta nota de Duber. El comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, Javier Martín, precisó que del 5 al 15 de agosto la ciudad contará con un apoyo de 3.300 policías que le permitirá a la fuerza pública cubrir los 695 eventos programados para esta celebración. Una planeación con antelación, unas capacidades institucionales que van a estar allí para el cubrimiento de estos eventos. Garantizar como tal de que no va a suceder un solo hurto es complejo. No podríamos comprometernos a eso, pero lo que sí podemos comprometernos es que vamos a estar con toda la capacidad, con toda una articulación interinstitucional, inclusive con Fiscalía, con Ejército, para que se genere esa sensación de seguridad que le permita a todos los turistas propios y extraños disfrutar de la Feria de Flores. Es de anotar que el grupo CIART, que es quien se encarga de la vigilancia con drones, precisó que acompañará los eventos masivos públicos y privados y estará también allí acompañado por el grupo de carabineros y guías caninos realizando actividades de prevención y educación ciudadana. Tenemos el puesto de mando unificado durante la feria, lógicamente con miradas especiales en los grandes eventos, sin abandonar tampoco los pequeños. Las autoridades indicaron que realizarán un principal control para evitar la comercialización y venta de licor adulterado y de contrabando. Igualmente, la policía precisó que 12 parques de la ciudad estarán priorizados, 7 lugares emblemáticos y 20 centros comerciales que serán visitados por propios y turistas durante estas festividades. Para el 15 de agosto, 4.500 policías cubrirán y acompañarán el desfile de Silleté.